Bueno, ya tenemos aquí al secretario, yo le digo legal y técnico, pero por ahí el nombre más largo, no lo sé, es el doctor Gonzalo Chute. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo es el cargo entero? Porque yo nunca, ¿es legal y técnica, no? Secretario de Gestión Legal y Técnica, pero bien. legal y técnica está más que bien, Se entiende. letrado, lo que quiera. Perfecto, muy Entonces el bien. que hace los decretos. Los dictámenes, los juicios de la municipalidad, toda la tarea legal, digamos, interna y externa de la municipalidad. Sí. Bajame un Bien. cachito la cortina, por favor, Víctor. Gonzalo, bueno, en realidad te queríamos convocar por varios temas, pero uno en particular vimos a través de tus redes sociales un ida y vuelta con carta documento con quien es o era, no tengo bien claro, el vocal suplente del Ejecutivo en el directorio de YPF. Contanos un poquito de qué se trata esta carta documento. Nosotros ya habíamos adelantado en una nota de WOW Radio que hace ya más de un mes que a la apertura de los sobres de licitación iban a haber algunas empresas que estaban vinculadas a personas que son funcionarios de la provincia de Santa Cruz y que tenían vinculación directa en su función con el rubro petrolero, en este caso con YPF. Bueno, como bien dijiste vos, para contextualizar un poco, todos conocemos ya el proceso cruel de salida de YPF de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Un proceso que ha dejado hasta ahora 10.000 fuentes de trabajo menos entre empleos directos e indirectos, no de todos los sectores y todo lo anexo que tenía YPF. En un proceso que no sabemos realmente en qué consiste porque el acuerdo firmado entre la provincia y YPF no fue publicado en el boletín oficial y siempre que se pide información el ministro Jaime Álvarez no la otorga. Y en medio de esto, en varios medios especializados, y ustedes también lo habían sacado, ¿es cierto?, surge que una de las áreas petroleras, que era de YPF, se iba a adjudicar a una empresa que es BRES Sociedad Anónima. BRES, que es propiedad de Hugo Rodríguez Cancina, es el dueño, es el accionista mayoritario por lo menos de la empresa, que como bien decía se desempeñaba como director suplente por la provincia de Santa Cruz ante YPF Sociedad Anónima. Yo tomo conocimiento de eso por los medios especializados y digo, pero espera, tenemos un área que es de YPF, que es de Seda Santa Cruz, y una persona que es Hugo Rodríguez, dueño de BRES, que ejerce como director suplente de la provincia ante YPF y va a ser beneficiado con una licitación provincial por un área de YPF. Yo lo único que digo es, eso va contra la Ley de Ética de la Función Pública, la 3040 y la 3325, que es el Código de Ética de la Función Pública. Es decir, un funcionario no puede acceder a una licitación del rubro que fuere. Exactamente, sea área petrolera o sea lo que sea. Un funcionario no puede ser beneficiario de una adjudicación mientras esté en su función y hasta un año después, digamos, ¿no? Sea una licitación pública, sea un área petrolera, sea lo que sea. Son Un las generales subsecretario de la ley. salud no podría estar en una licitación vinculada a elementos del hospital. Ni del hospital, ni de otro, Ni ningún de otro vialidad, rubro, ni claro, nada. exactamente. No puede vender clavos Como tampoco. yo tampoco puedo ser proveedor de la municipalidad, pongámosle, lo mismo, es así. Es el ABC. Yo digo, este tipo, además juega adelante que tiene competencia funcional directa, porque estaba en YPF y recibe un área de YPF, un pasamano para que se la quede él. Yo lo que dije fue eso. Lo dije en varios medios. Dije, mira, esto es irregular, presten atención, está avanzando la adjudicación, se confirma que esta BRES. Estamos ante la posible comisión de dos delitos penales. Los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, porque había un funcionario negociando para sí, para tener un beneficio económico, y de incumplimiento de los deberes del funcionario público. ¿Por qué? Porque un montón de funcionarios intervinieron en el expediente y nadie dijo, este tipo en realidad no puede contratar con el Estado. Eso fue lo único que dije y a raíz de eso el empresario Hugo Rodríguez me mandó una carta de documento diciendo que me retracte, admitiendo que fue director suplente por la provincia de YPF, renunció el 9 de octubre. Lo publicó YPF, Ahora. claro, hace muy pocos días. Es decir, que tiene que pasar un año. O sea, el Exactamente. 9 de octubre del año que viene, a partir de ahí sí podría presentarse en una licitación. Exactamente, pero el 9 de octubre del año que viene. YPF ya lo anunció públicamente, la Bolsa de Valores. Me llamó la atención cómo el anuncio salió primero en medios internacionales, en medios especializados de la Bolsa de Valores de Nueva York, en Madrid y otros lugares. Después entendí por qué. Y es porque si uno lee el código de ética interno de YPF, las prácticas de compliance, digamos, de transparencia, y está estrictamente prohibido que un director de YPF se beneficie con una contratación de YPF. Pero También dentro de entonces la es empresa. nula la... ¿Es una cuestión de ética o es una cuestión legal? Es una cuestión legal. Primero tiene la parte ética de la empresa que se lo llaman código de ética, pero en Estados Unidos, por ejemplo, le hacen mucho caso, mucho más en la Argentina, a las prácticas de compliance. Te puede llegar a caer una sanción, Pero una YPF investigación. cotiza en la bolsa de Y justamente de por Estados eso. Unidos. Exacto. Por eso a mí me pareció raro que anuncien primero la desvinculación de Rodríguez en Nueva York antes que acá. Y bueno, después entendí por qué lo hicieron. Porque Baco, incluso, además de la ley santacruceña que construyó el delito penal, también tienen una imposibilidad a nivel internacional, digamos, ¿no? Y hay países que son mucho más estrictos con las políticas de transparencia interna de las empresas. Por ejemplo, Nueva York. Ahí entendí por qué lo anunciaron primero allá antes que acá. Pero bueno, al margen de eso, tenemos esta cuestión. Un funcionario público provincial que va a ser beneficiado de una licitación provincial. Y como bien señalaste vos, Alfredo, tendría que pasar un año para que pueda participar de cualquier proceso. No días, porque el 9 de octubre se publica la renuncia.
Por eso mandó una carta de documento a Hugo Rodríguez, obviamente yo la contesté, rechazo en todos sus términos y sostengo todo lo que dije y lo voy a seguir diciendo. Sí me preocupa las cosas, o el cariz que están tomando las cosas en la provincia de Santa Cruz últimamente. Porque yo en última instancia estaba hablando de una persona que es una persona pública, un funcionario público, en una cuestión de interés público. Por lo cual ni siquiera habría una posible querella de calumnia e injuria. Pero me parece raro o grave que la reacción de todos los satélites o socios del partido SER sea querer callar las voces que se animan a decir lo que está pasando en la provincia de Santa Cruz. ¿Pero a qué hecho te referís? ¿Con qué lo vinculás? Y a mí me mandó una carta de documento Hugo Rodríguez para Sí. que no diga las cuestiones, justamente. Ok, ¿fuiste el único que recibió una carta de documento? Hasta donde sé, sí, acá no recibieron hasta ahora la carta de No, documento. todavía no. Bueno, estuvo el doctor Stuessel también Sí. por algo similar en Tenés la razón. caja de servicios sociales. Por defenderlo a Piris. Exacto. Pero él Exactamente. como abogado defensor, más grave todavía. Totalmente. Sí, pero bueno, es el Cierto. mismo. El mismo modus operandi. A callar las voces de quienes se animan a decir algo en esta provincia por hoy. Lo de Rodríguez ya está consumado porque hoy creo que se abría el sobre B Sí. de la oferta. El lunes fue el sobre A, que entiendo que es la oferta en general, ahora era la económica. ¿Esto ya está consumado o no? No, tienen posibilidad de retractarse. ¿A qué me refiero? El 5 de diciembre dijo el ministro Álvarez que sería la adjudicación definitiva. Sí. Hasta ese momento podría ser que prima la racionalidad y alguien diga, che, esperá, a Brela tenemos que excluir de acá. El área legal del Ministerio de Energía. Exactamente, la legal del Ministerio de Energía, el mismo gobernador, la misma legal y técnica, porque eso sale por decreto. Además, la Secretaría de Legal y Técnica debería decir o pedir intervención de Fiscalía de Estado, diciendo, o mismo de la Comisión Provincial de Ética y la Función Pública, que si bien no funciona, está creada. No es que no funcione de ahora, es una figura que nunca se utilizó demasiado en Santa Cruz, pero para que emita dictámenes. En ese sentido, se podría pedir la opinión y que ellos digan sí o no. Que digan que se puede avanzar sería muy raro por lo que te digo, porque la ley, vi que Álvarez y también Rodríguez, la carta de documento que me mandó, esgrimieron una defensa como diciendo, no, pero en realidad él nunca participó en ninguna reunión de directorio. No tiene nada que ver, porque tu rol es ser director suplente por la provincia de Santa Cruz. Desde el momento que te designa el gobernador, vos lo aceptás, y Pefe lo registra en esos libros, vos mismo estás presentando declaraciones permanentes a la UIF y a la CNB por tu responsabilidad como por ser parte de la Claro. sociedad, ya sos funcionario público. No es que queda sujeto a que un día se resfríe Marilina Jaramillo y tengas que vos a reemplazarla. Ya sos funcionario, es un parámetro objetivo. La ministra de Economía es la representante titular, viste que lo Exactamente, decíamos sí. al principio. Y él, Hugo Rodríguez, es el suplente. Era. Exactamente, era el suplente, exactamente. Reemplazó creo que a Fortiacín, me parece que era el anterior, y sí, es el suplente desde el 2024, principio del Sí. año 2024. Pero la cuestión es objetiva, repito, no pasa porque haya faltado Jaramillo o no, es objetiva y está consumada. Es una incompatibilidad que no tiene no requiere un factor subjetivo o alguna conducta, digamos, para que se tipifique. Yo te voy a dar vuelta, te voy a cambiar un poco el tema, ya que lo tenemos a Gonzalo y abogado. Hoy hubo una conferencia de prensa en el Tribunal Superior de Justicia con el doctor Lisandro de la Torre y la doctora Saúl. Saúl, Romina Romina Saúl. Defensora ante el tribunal. Exactamente, que tiene que ver con la ley que se sancionaría en el día de mañana en la legislatura, donde se restituiría el cargo de procurador, más allá que sea el doctor Sosa o quién, Sí. y la incompatibilidad con lo que actualmente ocurre. ¿Cuál es tu opinión como abogado, como parte de la política también, con lo que está pasando en la justicia de la provincia? Mira, en particular por este tema, primero no fuera de lo general, ¿no? Que está ocurriendo. Han sido acertados tanto de la Torre como Saúl y coincide justamente el temperamento con lo que han dicho todos los organismos de Ministerios Públicos Fiscales y Defensorías a nivel nacional sobre este proyecto de reforma. Y que la discusión no pasa por Sosa o no Sosa, por la persona Eduardo Sosa, ¿no? Que todos conocemos el caso, fue hace 30 años, algunos, bueno, teníamos 7 años cuando ocurrió, así que nos hemos puesto al tanto en estos días de cómo fue el proceso, ¿no? Realmente. Digo porque muchos me preguntaban con lo de Sosa no dijiste nada y no, tenía 7 años, así que la verdad que no tuve mucha... Porque me lo han dicho muchas veces este proceso y no tuve ¿En serio? mucha chance de opinar, iba a segundo grado. Así que no entendía mucho lo que pasaba. Pero bueno, yendo al punto particular, la figura del Procurador General está en desuso a nivel nacional y está avanzando en todos los lugares en derogarla. ¿Por qué? Porque responde a un código procesal penal que es el anterior a 1987, que era un proceso puramente inquisitivo, escrito, en el cual toda la investigación la hacía la policía, hasta la indagatoria, la tomaba la policía, todo con máquina de escribir, con un proceso Sí. que se ha ido cambiando primero al mixto y ahora al sistema acusatorio, ¿no? ¿Y qué es lo que se buscó siempre? Justamente la tendencia a la independencia del Ministerio Público Fiscal, que es el que te acusa, y el Ministerio Público de la Defensa, que es el que te defiende. La figura del procurador, repito, es anterior a 1987, de un proceso mucho más inquisitivo, con menos garantías y más inconstitucional, también hay que decirlo, en el cual una sola persona era la que te defendía y te acusaba al mismo tiempo.
Y que obviamente Claro, tiene una gran medio dependencia. complicado. Claro, y que además tenía una gran dependencia del Poder Ejecutivo. No pasa por Sosa o no Sosa, más allá de cómo se haya hecho en ese momento la cuestión, sino de que hablamos de que es una figura que se está abandonando en toda la República Argentina, porque se avanza incluso hacia la constitucionalización de los ministerios públicos. Pero las funciones esas que ejercía el procurador, ¿las ejerce ahora el defensor oficial? Hoy están partidas justamente. No hay un cargo que unifica los dos, sino que Uno tenés- te defiende y el otro y te acusa. Un ministerio público fiscal, que es el que maneja a los Sí. fiscales a cargo de la acusación pública, y otro que es el Ministerio Público de la Defensa, que es el que te defiende, ¿no? Digamos. Sí. Esto es volver a un esquema en el cual todo está sumido en una persona que al mismo tiempo te acusa y te defiende. Sosa sería el jefe de los dos, de la Defensoría y de la Fiscalía. Pero el sistema procesal nuestro en la provincia, ¿qué dice? El nuestro es un sistema mixto en el cual, como digo, la acusación es a Sí. cargo del Ministerio Público Fiscal y la defensa a cargo del Ministerio Y Público de él la podría Defensa. estar por sobre, la figura esa podría estar por sobre los dos, o sea, lo sentaría a Saúl Exacto. y a De la Lisandro Torre. Latorre. Exactamente, y él manejaría tanto la defensa como la acusación, digamos, ¿no? Ajá. Ese es el problema, es un modelo que ya no se utiliza y que si en algunas provincias hoy lo sostienen es porque no han evolucionado, todas las otras que han ido cambiando. Incluso he visto alguna cuestión que dicen hay un montón de procuradores fiscales en toda la Argentina. No, muchas veces se mantuvo el nombre del procurador fiscal, pero justamente es el jefe del Ministerio Público Fiscal, no esta figura que vuelve a Santa O Cruz. sea, quedó el nombre, pero no la función. Exactamente. No esta figura que vuelve a Santa Cruz, en la cual una sola persona va a manejar la acusación y la defensa. Pero cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice Santa Cruz restitúyalo a Sosa, en la época de Peralta creo que fue. Sí. ¿Vos ya eras abogado? Estaba en la facultad. Estás estudiando. Estaba en la facultad. Pero estaba digo, estudiando. ya existía esto de el fiscal general y el defensor, ¿no? Sí. Que en eso el tribunal de la Corte Suprema de Justicia no tiene injerencia de decir, bueno, disuelvan eso y vuelvan a restituirlo, o solamente el fallo dice restitúyanlo y arréglense. No, fíjate que el último fallo de la Corte justamente avanza en esta cuestión y lo plantea. Dice que la figura no está creada, que es cierto que se ha avanzado en la eliminación de la figura del Sí. procurador, y lo que dice es como que lo pongan en alguno de los otros dos cargos, sea el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la O Defensa. sea, en el cargo sería hoy de Romina Saúl o de Lisandro Latorre. Exactamente, en alguno de esos dos cargos. Es lo que plantea la Corte como solución justamente y haciendo mención expresa que la figura del procurador fiscal ya no se adaptaba tanto a los estándares de derechos humanos como lo era en 1995, Sí. todo mucho más atrasado a nivel nacional, digamos, ¿no? En esa época recién avanzábamos en los sistemas mixtos y hoy los sistemas mixtos se están abandonando para avanzar justamente al acusatorio. ¿Cuál sería el peligro que ves vos de que se restituya esa figura como jefe de los dos, del defensor y del fiscal? Primero que perdés la garantía de una defensa y una acusación independiente. ¿Por qué? Porque el que te acusa y el que te defiende va a ser la misma persona en última instancia. Porque los dos van a depender de él. Ajá. Y él delega las facultades, dice la ley, a quien quiere, como quiere, en el alcance que quiere, se las puede abocar en cualquier momento. Una sola persona te va a defender y te va a acusar en el sistema público. Pero eso cambiaría en los juicios hoy. A mí me imputan un delito. Me defiende un defensor y me acusa un fiscal. Por supuesto que te cambia, porque hoy las dos figuras son independientes entre sí, digamos, ¿no? Y eso que no hemos avanzado todo como otras provincias, digamos, Sí. pero hoy tenés un fiscal que te acusa y un defensor que te defiende sin una interrelación y una relación funcional entre ellos. Hoy vas a tener en última instancia una persona que es la que decide quién te defiende, quién te acusa, cómo te acusa, hasta dónde te acusa, si sostiene o no el recurso, si lo sostiene, en fin. Hoy es una sola persona que mezcla las dos figuras. Eso es lo complicado de la vuelta de la figura Digo, del estoy tratando de procurador. llevarlo a algo Sí, porque sí, por sí, ahí más es un- tangible. El mismo tipo va a decir, te va a defender y te va a acusar. O va a Bueno, decir, pero no "Te es defender, Sosa. este no". Independientemente de lo Digo, de Sosa, no importa que sea bueno, Sosa o es la Juan figura, Pérez. por eso digo, no es Eduardo, el problema no es Eduardo Sosa persona, por eso Sí. la entrar yo no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo. No es que sea Eduardo Sosa o que sea quien sea, ¿no? Sí, sí. Pero ¿y por qué O que sería? sea yo o sea la persona que sea. Porque él podría dar la orden, él o ella, quien esté en ese cargo de procurador, decir, Fernández es culpable, atáquenlo. Exactamente, y vos bajás un poco la pata del acelerador. Al y vos, defensor. Exactamente. Es Porque que es eso el podría mismo darse. jefe. Y además tiene la facultad de abocarse las dos facultades de los dos en este proyecto de ley. ¿Quién es el jefe hoy de Lisandro Latorre, del jefe de los fiscales? Justamente no tiene jefe directo. ¿Y de Romina Saúl? Lo mismo, no tiene jefe directo. ¿Pero no Solo depende del defensores. tribunal? No. Presupuestariamente depende del tribunal, pero no reciben órdenes del tribunal superior. No hay una relación jerárquica funcional entre los vocales y ellos, digamos. ¿Y quién ¿no? los designa a ellos? Los designa el Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados. ¿Y para quitarlos, cómo haces? El procedimiento de Jury. juicio político. Juicio político, sí. Juicio político, Sí. no... No, consejo- ahora me hiciste dudar si jury o juicio político, pero es alguno de esos dos procesos. Me parece que juicio político. No, estoy seguro Pero que si es no juicio tiene político. estabilidad. Exactamente. Mientras dure su Romina buena Saúl conducta. reemplazó al doctor Fernández. El Me doctor parece que Fernández, sí. sí. Me Sí. parece que sí. Me parece que sí. Bueno, Pero bueno, ese es el problema que es institucional, digamos, es estructural. No es Sosa, que puede ser una excelente persona. Y el problema con eso de crear figuras con tanto poder es que te puede tocar una persona excelente o te puede tocar una persona que no sea excelente. Le está dando demasiado poder en ese sentido. Y hay una cuestión que sí quiero destacar. Fíjate que el año pasado Vidal hizo algo bueno
en cuanto a la independencia de los ministerios públicos. Los defensores y los fiscales eran designados por decreto, hasta ese momento, del Ejecutivo. Simple decreto, ¿no? Sí. Él cambió, hizo que tanto los fiscales como los defensores vayan a concurso ante el Consejo de la Magistratura. Es un avance en la independencia de los ministerios públicos. Y ahora toma una decisión contraria. Es como que dio un paso en el sentido adecuado. Incluso algunos cuestionaban si la Constitución lo permitía. O sea, avanzó, nadie lo impugnó, todos estuvieron de acuerdo, porque justamente te garantiza defensores y fiscales abajo que tengan por concurso, pero ahora retrocede, poniendo arriba una figura que unifica a los dos ministerios. Es un paso, él dio un paso atrás y dio 3 adelante con esto. Dio un paso adelante y tres para atrás. Exactamente. Esto, vos decís, mañana se aprueba entonces la creación del cargo. Sí, mañana sí, no hay duda. Y el otro jueves en 2 semanas será la designación de Sosa o de alguien. Y a las 7 de la mañana puede ser el viernes. Como viene, claro. Como viene ocurriendo las sesiones No, pero el últimamente. viernes hay veda. ¿De qué? A partir de las 8 de la mañana. Se pueden reunir a las 7. 7 de la mañana, por eso. Son tempraneros. Y para cerrar, Gonza, unos minutitos cortitos, porque ya nos tenemos que ir a la pausa. La situación del tribunal en sí, esto de que nosotros planteamos que hay como 2 universos paralelos en la justicia provincial. ¿Cuál es tu opinión también con respecto a qué es lo que está ocurriendo judicialmente? Es que lo de la restitución del cargo del procurador es una discusión jurídica interesante, y creo que para mí es errado la situación, pero ya lo que está pasando con el Tribunal Superior tiene otro cariz que es mucho más grave, que es esta cuestión de avanzar por parte del gobernador y del bloque de diputados del SER contra demandas judiciales, desconocer las normas y tener incluso en este momento a un vocal del Tribunal Superior de Justicia avalando esta cuestión, y con 4 personas que no son jueces, pero que amagan con ejercer como jueces. Eso me parece que es lo más grave y es lo más anómalo institucionalmente, porque ya no hablamos de una decisión política, de una decisión legislativa, hablamos de avanzar contra la división de poderes y tener una situación anómala en la cual tenemos, como bien decís vos, un Tribunal Superior de Justicia de 5 miembros y otro tribunal en el cual se autoperciben jueces, pero que no pueden firmar, que no pueden hacer cosas, que han tratado de perseguir al personal judicial, como hemos visto también, ese acusa de acuerdo que saca Mariani, que sin registros, o sea, sin libros, sin nada, de los cuales amenaza con hacer sumario. Vemos una presión muy grande de parte del gobierno al Poder Judicial en este sentido. Y es lo que siempre digo, vos podés estar en contra de un orden judicial, estoy de acuerdo con que se las critique, está bien, para mí es sano criticar públicamente a los judiciales, estoy totalmente a favor de que sepa quiénes son los jueces que lo deciden y que se critique a los jueces que deciden, hacen la transparencia, hacen la democracia. El juez también es un funcionario público y también tiene derecho a que digan, che, este tipo decidió mal. Lo que estoy en contra es que tenés una orden, ya decidas incumplirla a motu propio y sin las vías procesales que se crearon para eso, digamos, ¿no? Eso es lo grave y ese es el problema, y que la solución sea una salida siempre permanente hacia adelante del gobernador. Violentar las instituciones una vez, la violentás 2, la violentás 3, y me sorprende para mal de algunos de los colegas que hoy están en este Tribunal Superior Blue, digamos, no sé si un Tribunal Superior ilegal. No me lo hubiese esperado de parte de la conducta que han tenido a lo largo de su vida. Me sorprende para mal, pero es una situación gravísima, sin ninguna duda. Gonzalo, muchísimas gracias. De nada. ¿Vamos a la pausa? Sí. Y ya regresamos.